Bien, vamos a empezar por la página 84, ¿sí? El Virreinato del Río de la Plata. Recordemos que el virreinato era una unidad administrativa a cargo de un virrey, ¿sí? Bien. Para poder analizar el texto y comprenderlo, recuerden, y esto ya lo señalé en varias ocasiones, ¿sí? Pero lo vuelvo a insistir, separar el texto en párrafos, ¿sí? Para poder leer cada párrafo y analizar cada párrafo, ¿sí? Recordemos también que un párrafo se inicia con mayúscula y con una sangría, ¿sí? Y finaliza con un punto y aparte. Punto y aparte le da paso a un siguiente párrafo en el cual se va a tratar otro subtema dentro del tema del texto, ¿sí? Recordemos también la importancia de analizar los mapas que aparezcan acompañando al texto, ¿sí? Un mapa me ubica en el espacio, en el lugar en el cual sucedieron los hechos históricos de los que trata el texto. Y también recuerden leer las palabras, ¿sí? Con sus significados, los nuevos conceptos que aparecen dentro del texto y que necesito saber su significado para poder comprender el texto, ¿sí? Bien, yo les voy a mostrar, vamos a hacer juntos este análisis del texto de la página 84, ¿sí? Para que ustedes puedan luego realizar solitos el análisis, ¿sí? Bien, entonces el Virreinato del Río de la Plata. Vamos a leer el primer párrafo. Dice, desde 1542, el actual territorio argentino dependía del Virreinato del Perú. Este virreinato era muy extenso, ya que abarcaba toda América del Sur, con excepción de las Guayanas y de Brasil portugués. Por lo tanto, era difícil de administrar, de controlar y de defender ante los ataques de los piratas ingleses, franceses y holandeses, que también vendían mercaderías de contrabando. El contrabando es el comercio ilegal, ¿sí? El comercio ilegal ejercido fuera de las normas impuestas por las autoridades. ¿Qué entendemos hasta acá? Que desde 1542 el actual territorio argentino, lo que hoy es la Argentina, dependía del Virreinato del Perú, que era un virreinato muy extenso, ¿sí? Abarcaba muchos territorios, abarcaba gran parte de América del Sur, ¿sí? Por eso sus territorios eran extensos, y al ser extensos eran difíciles de controlar, de administrar y de defender ante los ataques de los piratas. Era muy común en la época el ataque de los piratas, ¿sí? Bien, continuamos. Los portugueses, por su parte, se expandían constantemente hacia el oeste y el sur. Incluso, en 1680, habían fundado la ciudad de Colonia del Sacramento en la orilla oriental del Río de la Plata, en el actual Uruguay. Estas razones impulsaron al rey de España, Carlos III, a dividir el virreinato del Perú y crear en 1776 el Virreinato del Río de la Plata. Su objetivo fue mejorar la administración, el control y la defensa de sus dominios en América del Sur.
También se buscaba aumentar la recaudación de impuestos y combatir el creciente contrabando. ¿Sí? El contrabando era un problema en la época. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice en este párrafo? Que se creó el Virreinato del Río de la Plata. Hubo necesidad de dividir el Virreinato del Perú, que tenía, ya dijimos, extensos territorios. Fue necesario dividirlo para mejorar su administración, mejorar el control y la defensa de los dominios, de los territorios. ¿Sí? Por eso se creó en 1776 el Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Recordemos que en la línea de tiempo que ya trabajamos, estaba ubicado este hecho histórico, la creación del Virreinato del Río de la Plata en el año 1776. ¿Sí? Bien, continuamos con la lectura. Intendencias y gobernaciones militares. Vamos a leer el primer párrafo. El Virreinato del Río de la Plata comprendía los actuales territorios de la Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y algunas regiones de Chile y Brasil. Su capital era la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Acá me está explicando qué regiones formaban parte del Virreinato del Río de la Plata, qué territorios, ¿sí? Los actuales países de la Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y algunas regiones de Chile y Brasil también, ¿sí? Y me explica, también me señala, que su capital era Buenos Aires, ¿sí? Bien, en 1782, el rey de España decidió dividirlo en 8 intendencias y 4 gobernaciones militares. ¿Sí? En 1782, el Virreinato del Río de la Plata es dividido en 8 intendencias y 4 gobernaciones militares. Al frente de las intendencias estaban los intendentes, que se ocupaban de recaudar impuestos y mantener el orden público. A cargo entonces de las intendencias se encontraban los intendentes, ¿sí? Las gobernaciones militares formaban un cordón defensivo para proteger el virreinato de los intentos de expansión de los portugueses y la máxima autoridad eran los gobernadores militares que dependían del virrey, ¿sí? Bien, las gobernaciones entonces estaban administradas a cargo de los gobernadores militares. Y dice que formaban un cordón defensivo para proteger el virreinato de los intentos de expansión de los portugueses. Recordemos que los portugueses se expandían hacia el sur, ¿sí? Hacia lo que hoy es Uruguay y nuestro territorio nacional, ¿sí? Acá tenemos en el mapa, observemos, que aparecen en color rosa las intendencias, ¿sí? Y en color verde, las gobernaciones. Estaban a cargo de gobernadores militares. Fíjense que estas gobernaciones se encuentran protegiendo al resto del territorio, ¿sí? Justamente en el límite con los portugueses que ocupaban el actual Brasil, ¿sí? Por eso en el texto dice que formaban un cordón defensivo para proteger el virreinato de los intentos de expansión de los portugueses. ¿Sí? Acá lo tenemos ubicado en el mapa. Es un mapa histórico esto, chicos. Incluye la actual división política del territorio. Si ustedes acá observan con mucha atención van a poder discriminar el actual territorio argentino, ¿sí? Y también aparecen las divisiones políticas del pasado, ¿sí? En este caso de 1782, ¿sí? Para poder comparar, ¿no? Bien. Por aquellos años,
Varios pueblos originarios habitaban la Patagonia y gran parte de las llanuras pampeanas y chaqueñas. Si bien dependían formalmente del virreinato del Río de la Plata, los españoles no tenían un control efectivo sobre sus territorios. Las Islas Malvinas también formaban parte del virreinato y eran defendidas por una pequeña guarnición militar. ¿Sí? En este tercer párrafo de este título, ¿sí?, me explica qué pasaba con otros territorios del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Habían territorios que dependían del virreinato, ¿sí?, pero que eran más difíciles de controlar porque estaban habitadas esas regiones estaban habitadas por pueblos originarios todavía, ¿sí? Son la región de la actual Patagonia, ¿sí?, parte de la llanura pampeana y parte de la región chaqueña, ¿sí? Y también hace mención de que las Islas Malvinas también dependían del virreinato del Río de la Plata y estaban defendidas por una pequeña guarnición militar, ¿sí?, por pocos militares. Bien, vamos a continuar con la lectura de la página 85. La apertura del puerto de Buenos Aires, ¿sí? Apertura es abrir algo, dar comienzo a alguna actividad. En este caso, tiene que ver con abrir un puerto en Buenos Aires, ¿sí? Bien, vamos a separar en párrafos el texto para poder analizar cada uno y también de este otro subtítulo, ¿sí? Bien, la apertura del puerto de Buenos Aires. En el siglo XVI, la corona española había implementado un sistema comercial que prohibía a las colonias españolas comerciar con otras potencias extranjeras, ¿sí? Solamente se podía comercializar con España. También las obligaba a comprar y a vender a través de un único puerto sudamericano, el de Cartagena de Indias, en el oeste de la actual Colombia. El objetivo final de este sistema era asegurarse la apropiación exclusiva del oro y de la plata americanos. Bien, en este párrafo, ¿qué nos expresa? Que en el siglo XVI, la corona española había implementado un sistema comercial que permitía solamente la relación comercial entre España y las colonias, ¿sí? Y a través de un único puerto, o sea, a través de un único puerto podía salir la mercadería e ingresar, ¿sí? Que era el puerto de Cartagena de Indias, que se encuentra ubicado en Colombia, en lo que hoy es Colombia, ¿sí? Bien. En 1778, el rey Carlos III promulgó el Reglamento de Libre Comercio. ¿Se acuerdan que también lo habíamos mencionado, lo habíamos ubicado en la línea de tiempo? Aquí, en la línea de tiempo, ¿sí? 2 años después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, se sancionó este reglamento de libre comercio en el año 1778. ¿De acuerdo? Bien. Ese reglamento, ¿sí?, no eliminó el monopolio. Monopolio es un sistema que impide la competencia, ¿sí? En esa época, las colonias españolas tenían prohibido comerciar con potencias extranjeras, como ya lo dijimos en el párrafo anterior, ¿sí? Solamente se podía comerciar con España. Entonces, bueno, este reglamento no eliminó este monopolio que ya existía, ¿no?, impuesto por España en el siglo XVI, pero autorizó a 24 puertos americanos a comerciar directamente con varios puertos españoles.
Entre esos puertos americanos estaban los de Buenos Aires y Montevideo, que es la actual capital de Uruguay, ¿sí? O sea que ahora se sumaban nuevos puertos para poder comerciar con España, ¿sí? Eso es lo que nos explica este párrafo, ¿sí? El cambio en las reglas del comercio colonial fue de gran importancia para el Río de la Plata. Las mercaderías dejaron de arribar en carretas desde la lejana Lima, la capital del Virreinato del Perú, y comenzaron a trasladarse en los barcos que viajaban directamente desde España, ¿sí? Por lo tanto, tardaban menos tiempo en llegar y además los precios eran más bajos porque los gastos de transporte marítimo eran menores a los de los fletes terrestres. Fletes, el costo de transporte de mercaderías, ¿sí? Bien, entonces, la apertura de nuevos puertos, ¿sí? Traía beneficios. ¿Qué beneficios? Que podían comercializar con España a menor costo. ¿Por qué? Porque era menos costoso el transporte de la mercadería a través de los barcos por vía marítima que a través de los fletes terrestres, ¿sí? Que se hacía, recordemos, desde el único puerto que tenían, ¿sí? Hacia los diferentes lugares. Importantes consecuencias. Vamos a leer este párrafo, ¿sí? Que va a hacer referencia a los cambios o los efectos que produjo la apertura comercial del Río de la Plata. Importantes consecuencias. La apertura comercial del Río de la Plata tuvo importantes consecuencias, ya que benefició a aquellas regiones cercanas al Océano Atlántico, como la Banda Oriental, Buenos Aires y el litoral, integrado por las actuales provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Los ríos principales de esta última región, el Paraná y el Uruguay, tenían la ventaja de ser navegables y desembocar en el Río de la Plata, que une sus aguas con las del Atlántico, ¿sí? Fíjense cómo la región va a tener la importancia de estar ubicada cerca del Océano Atlántico, ¿sí? Y eso permitía comercializar directamente con España, ¿sí? La ubicación en este caso de estas regiones y de los puertos con salida al Río de la Plata y luego al Océano Atlántico va a tener mucha importancia, ¿sí? Para el progreso de las regiones. Bien, después de leer, vamos a resolver las actividades 2 y 3 de la página 85. Solamente las actividades 2 y 3. La actividad 2 dice: observen el mapa del Virreinato del Río de la Plata y luego respondan las preguntas. Es este mapa, ¿sí? Que ya hemos analizado, hemos estado observando, ¿sí? Vamos a observar nuevamente y responder 3 preguntas. La pregunta A dice: ¿cuál era la intendencia más extensa? Observamos las intendencias aquí, repito, y si no tienen las referencias, chicos, para ver, están de color rosa. ¿Sí? Eran 8 intendencias. Tengo que observar cuál era la más extensa, la más grande, y qué ciudades comprendía, ¿sí? Las ciudades acá aparecen el nombre y aparecen señaladas con puntos rojos, ¿sí? Esas eran las ciudades. B. ¿Cuántas gobernaciones había? ¿Dónde estaban ubicadas? Las gobernaciones aquí aparecen de color verde, dijimos, leemos por las dudas nuevamente, si aparece la duda, pero habíamos dicho que habían 4 gobernaciones militares y estaban ubicados aquí en esta zona, ¿sí? Formando una especie de cordón defensivo, ¿sí? Para proteger a todo el virreinato, ¿sí?
de las intenciones expansivas de los portugueses y los ataques también. ¿Sí? Bueno, vamos a explicar cuántas gobernaciones eran y dónde estaban ubicadas. Y la pregunta se dice, ¿cuáles eran los dos únicos puertos exteriores del virreinato? ¿A orillas de qué río estaban? Esto lo vamos a releer nuevamente la información que habla sobre la apertura del puerto de Buenos Aires y las importantes consecuencias, ¿sí? Ahí me va a mencionar los dos puertos que después los puedo visualizar en el mapa, ¿sí? Y por último, la pregunta 3 dice, expliquen por qué las regiones cercanas al Río de la Plata se beneficiaron con la apertura del puerto de Buenos Aires al comercio directo con España. Vamos a releer información sobre la apertura del puerto de Buenos Aires y las importantes consecuencias.